mercado. A lo que pusieron los socios, esto se llama capital total empleado. El 8% de esto es una rentabilidad que consideramos justa, simplemente porque los hijos son agustín. Todos saben que la materia se llama Trabajo Social, Territorio y Comunidad. Para comprender la comunidad barrio, tenemos que comprender la comunidad nacional. Y para comprender la comunidad nacional tenemos que saber leer la comunidad internacional, sobre todo en este contexto de hoy. Y el que sabe de este tema, además de todos los temas que sabe, es mi jefe, mi amigo Guillermo Moreno, que voy a aprovechar también para decir que hasta está Martita, que es la señora, que si él es mi jefe, ella es mi jefa, ¿me entendés lo que te digo? Linda, sabe un montón, Martita. Bueno, acá los dejo con mi jefe y amigo. Y la voy a presentar a Sisi, que es la mano derecha y la que armó este lío de invitar a otros seres humanos, ¿sí? Igual quedamos, falta gente, ¿viste? Era Guillermo Moreno que venía, o sea, ¿qué entendiste? ¿Entendiste nada? Está perfecta la cantidad, dice el jefe, que tiene una humildad impresionante. Bueno, les paso. Bueno, está muy bien la cantidad. Semana Santa, ¿qué pretendés? Gracias por estar, gracias por participar. Es una charla vinculada a las relaciones internacionales. Vamos naturalmente a llegar a la coyuntura, pero hay algunas definiciones a priori que tenemos que dar. Y en esto nos salimos de su disciplina y entramos en otra disciplina que es la economía. Y para eso vamos a definir lo que nosotros entendemos como revolución dentro del modo de producción, no exógeno al modo de producción. En general, cuando se utiliza la palabra revolución es para la destrucción del status quo. El status quo implica también un modo de producción, pero podemos hablar también de revolución dentro del modo de producción, y en este caso el modo de producción capitalista conocido como tal, y los economistas, o al menos nuestro espacio define como revolución dentro del modo de producción aquello que está en condiciones de bajar, de disminuir violentamente los costos de producción. Por ejemplo, se habla desde hace mucho tiempo de la revolución científico-tecnológica. Ahora, cuando uno la analiza desde los costos de producción, eso no se ve. ¿Sabes? En general no se ve porque el HAR que reemplaza al HAR que ya quedó fuera de uso es extremadamente más caro. Y entonces cuando vos vas a intentar trasladar eso a los costos, eso no aparece. Y si aparece es reemplazando otros costos. Cuando vos vas al costo unitario de producción de ese bien, resulta que la revolución científico-tecnológica no aparece, siempre está en potencia. Y en general en estas universidades se habla de la revolución científico-tecnológica. Cuando nos toca hablar a los economistas nos encontramos con que los costos de producción no bajan, no están. Y en todo caso, si algún hecho pasa es que se cambia un factor de producción por otro. Entonces, bueno, sustituimos mano de obra, esto, aquello, pero en los costos unitarios del producto esto no aparece. Pero sí apareció la revolución industrial, de eso no hay ninguna duda. O sea, la capacidad que tuvo un pueblo de transformar agua caliente en fuerza motriz fue extraordinaria. Ese es un salto que no hay ninguna duda que se produjo. Alguna vez también manifestamos que bajaron tanto los costos primos son los costos directos, ¿no?
lo que impacta directamente en el bien que vas a vender. Se supone que es costos más un margen que vos lo calculás de acuerdo a lo que te permite el mercado, es el precio de venta. Así se arman las cosas. Costo más margen te da el precio. No necesariamente eso es ganancia, estoy diciendo costo más margen es el precio de venta. Tal fue la ganancia de productividad, que es ganancia de productividad cuando un pueblo, su aparato productivo, está en condiciones de disminuir violentamente los costos generales de producción. Entonces vos ganás competitividad vis a vis otra economía. Si vos producís los autos más baratos que otra economía, tu economía está en condiciones de vender autos. Los ingleses generaron esa revolución con la revolución industrial a tal nivel que vinieron a vender productos 80, 90 años después, en lo que se conoce como la batalla de Obligado, vinieron a vender productos a 14.000 kilómetros de distancia y eran productos competitivos en términos de precio. Navegaron el Paraná, es cierto también los 20 buques de guerra, según dice la canción, pero más importante que para lo que estamos hablando que los 20 buques de guerra eran los 90 buques mercantes. Y los 90 buques mercantes traían la mercancía para venderle al pueblo hermano. Que hay dos alternativas: o ese pueblo hermano desconocía la mercadería que le iban a vender los ingleses en términos de utilidad. La famosa anécdota, le vamos a vender zapatos a los pueblos que andan descalzos. Bueno, está la oportunidad de que aprendan a utilizar zapatos. O, a diferencia, eran productos que el pueblo paraguayo ya utilizaba. Y si eran productos que ya utilizaba, o se los vendían los brasileros, o los fabricaban o se los vendíamos nosotros. No hay más alternativa. Navegaron 14.000 kilómetros y los vendían más baratos. Bueno, esto es obviamente producto de la revolución industrial. Por eso, cuando nos adentramos en el mundo de la economía, estos conceptos son relevantes. La primera revolución es esa. La segunda revolución ya no la hacen los ingleses, sino que la hacen los norteamericanos, con el tema de empezar a medir el tiempo que lleva la elaboración de un producto. Milo, Taylor, Ford, el gran hacedor de esto es Henry Ford. Al nivel que cuando los europeos copian el método de producción norteamericano de autos, hasta ese momento el auto estaba quieto y los trabajadores iban y venían alrededor del auto. Iban y venían. La pieza estaba quieta, como en un taller que ustedes conocen, y los trabajadores alrededor de la pieza. Que el guardabarro, que esto, que aquello. La pieza estaba quieta. Cuando lo que transforma Henry Ford es adapta la noria de los frigoríficos, la que da vuelta, a los autos. Entonces, el trabajador está quieto y el auto va pasando y hace un trabajo sobre la pieza. En términos de tiempo, eso duró casi 80 horas hombre. De 96 pasaron a 16, 17, 18 horas hombre, y eso fue costo, porque el costo de la mano de obra en ese momento era muy relevante. Por lo tanto, cuando los europeos se contagian de ese método de producción dentro del modo de producción capitalista, ya los norteamericanos vendían autos por todos lados. La ganancia de productividad es muy importante porque baja costos, mejora precio y ahí depende de la fuerza de venta, la aptitud, lo que tenga, pero obvio que para cualquiera que esté en el mercado le es más fácil tener una lista de precios más barata que más cara. Cualquiera que tenga una lista de precios más barata va a ser más fácil vender que si tenga una lista de precios más cara. Bueno, esto a nivel internacional también pasa. Fíjense que entre la primera revolución y la segunda pasaron 100 y pico de años. Y yo hablé de 3 revoluciones. Y la tercera revolución no hace tanto que pasó, que es la revolución energética norteamericana. Y esto es una transformación extraordinaria, que empezó con George Bush hijo, alguien que es vituperado, que en general generó para los Estados Unidos cosas muy interesantes. Entre ellas es que autorizó
la búsqueda de nuevas tecnologías para sacar un gas y un petróleo que se sabía que estaban. Los norteamericanos, estoy hablando del shale gas y el shale oil, tenían eso descubierto hace 70, 80 años atrás. Lo que no había era tecnología para sacarlo. Y una tecnología que está en la discusión de si es contaminante, no es contaminante, etcétera, etcétera. Bush autoriza eso y en 6 años, esto es más o menos 2004, en 6 años Estados Unidos se transforma de ser un demandante neto de combustibles fósiles en el mundo a poder ser un exportador neto. Esto es una transformación extraordinaria. Ustedes piensen que Estados Unidos debe consumir alrededor de 22, 23 millones de barriles día de petróleo y el mundo produce 100. La Argentina produce 800.000 barriles día. Estados Unidos consume 22, 23, yo tampoco los números no son exactos porque ellos también lo esconden, pero está por ahí, sobre 95, 100 millones que se hace por día, o sea que estamos en el entorno del 25% de la energía que se produce en el mundo, que se genera en el mundo en términos de energía fósil, estoy hablando, y Estados Unidos esa es la cantidad que consume diariamente. Estamos en presencia de un aparato productivo, al margen de lo que podemos pensar ideológicamente, notable. Entre el 20 y 25% del consumo y la producción mundial en Estados Unidos. 300 millones de tipos que no son el 25% del mundo. Con lo cual la productividad de esa economía es una productividad muy interesante y hay que reconocer que la alcanzaron. Nos puede gustar o no gustar, pero ahí está. ¿Eso qué le generó a Estados Unidos? Autoabastecerse o ir en camino de y ser exportador, y ustedes lo están viendo ahora. Que recuperó la capacidad de bajar costos. Hasta la llegada del shale gas y el shale oil, los costos en el mundo los bajaban los chinos. Por eso donde llegan los chinos baja el salario real promedio. Es muy interesante esto, porque a veces desde el posicionamiento ideológico decimos, pero los chinos, esperen muchachos, donde llegan los chinos baja el salario, no sube, el salario baja. Después discutimos lo que quieran, pero el salario baja. Y bajaba fundamentalmente porque los precios eran a la baja producto del ingreso real de los trabajadores chinos, bajo, muy bajo. Cuando esto empieza, la explosión de los famosos tigres asiáticos como exportadores, era por la baja de los productos, dado que el salario que cobraban para generar esos productos eran mínimos. ¿Está bien? Claro, ahora en los productos, cualquiera que nosotros agarremos, hay mucha más energía que mano de obra. Por lo tanto, la baja del costo energético tiene mucho más impacto que el costo de la mano de obra. Si esto lo asociamos a que los norteamericanos empiezan a explotar su shale gas y su shale oil, lo que termina aconteciendo es que hay una ventaja de competitividad de la economía norteamericana extraordinaria. Pero fundamentalmente contra aquellas empresas que le habían penetrado en su zona de confort. Y no son cualquier empresa, porque si uno piensa el mundo, bueno, por ahí en algún producto, pero básicamente las alemanas y las chinas. Las empresas que habían desplazado a las empresas norteamericanas en el mundo y que habían penetrado en el mercado norteamericano, básicamente alemanas y chinas, República Popular China. Esto es un dato muy importante, porque cuando vos recuperás competitividad, es vis a vis los alemanes y los chinos, y la clase dirigente norteamericana, que seguramente participan y escuchan lo que se discute en la Universidad de Buenos Aires y especialmente en esta facultad, deben haber escuchado más de una vez a profesores diciendo, miren que en el corto plazo los chinos van a superar a los norteamericanos. En 10 años, en 15 años, en 20 años. Si lo decimos acá en la Universidad de Buenos Aires, imagínense si los norteamericanos no lo van a estar estudiando. Y no es tan normal que una clase dirigente
esté en condiciones, vea venir su reemplazo a escala global y no haga nada para defenderse. Lo mínimo que uno va a decir en el análisis, y acá no estamos poniendo criterio de valores, simplemente pónganse ustedes en la cabeza de la clase dirigente norteamericana, donde algunos profesores en el resto del mundo le enseñan a sus alumnos que Estados Unidos va a dejar de ser la potencia hegemónica en 10 años, 20, 30. Cada uno le ponía un numerito. Pero que el mundo iba a ser chino hace 10 años, 5 años, y hoy sigue siendo, hoy sí, vamos a otras aulas que se estén charlando estas cosas y dicen, no, que los chinos que tienen una cantidad de ingenieros, que tienen esto, que con el ábaco, que con de acá, que con de allá, que con el 5G, que bla, 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 que el mundo de los chinos. También se lo creyeron los chinos, también se lo creyeron los chinos. Y ahí empezamos en una situación de discusión muy interesante. En la presentación, una de las presentaciones famosas de la semana pasada, se empezó a reflexionar en derredor del poder. ¿Qué es el poder? Y entonces alguien dijo, es la capacidad, con otras palabras, pero el concepto es este, es la capacidad de tomar decisiones y aplicarlas, que te hagan caso. Esto es una definición sencilla de poder y muy importante, porque implica que el poder no es un problema de autopercepción, es un problema de la realidad. Acá empezamos a discutir con el gobierno, porque el gobierno nuestro es mucho de autopercepción. Ahora, resulta que acá no hay autopercepción, los misiles vienen y te hunden un barco. No es si vos los percibís o no los percibís. Te vienen y generan, y ahí está el poder. Cuando la definición fue, ¿qué es el poder? La capacidad de tomar decisiones y que te hagan caso, porque vos podés tomar la decisión y no te hacen caso, no hay poder. Muy importante, porque está en el mundo de la praxis, está en el mundo de la realidad, está en lo que el Papa dice, la realidad es superior a la teoría. Esto que parecería una verdad de perogrullo no es así. Hay muchas veces, y sobre todo en la autopercepción, que vos te construís. Después viene esta historia de desconstruir y construir, y ese es un debate que nos excede en lo que estamos hablando hoy. Pero esa definición del poder es una extraordinaria definición. Claro que después, en el mismo discurso se dijo, el mundo se maneja con un doble estándar. Y eso es un error garrafal. Porque si lo que prevalece en el mundo es el discurso del poder, el estándar es uno solo, el del poder. No hay dos estándares si lo que prevalece es el poder. El que tiene la capacidad de destrucción es el que manda. Y el que no, obedece. Dentro de los parámetros, esta noche quiero comer milanesa. Llegá y comé fideo. Listo, está claro quién tiene el poder. Y se terminó la historia. No demos vuelta de cómo funciona esto. Así funciona también en el mundo. Por lo tanto, el mundo no tiene dos estándares, Tiene dos estándares si vos te pones en otro marco teórico, en el marco de la justicia. Decís, bueno, yo quiero un mundo justo, entonces a mí me parece que el valor de la justicia, que es universal, tiene que imperar en el mundo. Y el otro te dice, no, va a imperar el de la capacidad de destrucción. Bueno, muy bien. Ahora, en la medida en que vos aceptás que el poder es tomar decisiones e implementarlas, miren muchachos, no estamos en el otro marco teórico, estamos en este. Por lo tanto, ahí hay una disrupción lógica que hay que resolver en ese discurso, y hay que resolverla con precisión, porque si no la toma de decisiones es compleja. Si yo le mando un libro a Alberto, donde le explico que en el mundo lo que hay son decisiones desde el poder, es correcto que ese es el libro del fin de Alfonsín, ese es el libro de Torres. Ahora, si yo quiero que el hombre administre como un clásico y piensa como un posmoderno, tengo un lío bárbaro. Porque va a ser difícil que el posmoderno, que deviene de cómo te percibís, tome decisiones desde lo clásico en función del poder constituido. Bueno, hay un desorden que se empieza esto, que parecen pavadas, termina ordenando una gestión de gobierno muy complejo, muy complejo. Llegamos a la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista. Ahora había que ponerla en valor. Ya tenemos a los norteamericanos con energía. Piensen que cuando yo estaba sentado ahí,
el mundo era con los norteamericanos yendo a buscar petróleo, por las buenas o por las malas. Más la búsqueda de petróleo es la que explica la invasión a Irak, que no fue hace tanto, 30 años por ahí. O sea, esto que estoy contando es muy reciente, no están los libros escritos, ¿eh? Esto todavía lo estamos transitando. No hay libros sobre esto. Por eso la política es tan interesante, porque los libros nos explican lo interpretativo de lo que aconteció. Y los periodistas lo que pasa ahora. La política va explicando lo que... Vos tenés que tomar decisiones en función de que el mundo que vos te imaginás es el que va a ser. Si no, estás llevando el portaaviones argentino a cualquier lado. Y si lo llevas a cualquier lado, y sobre todo a un puerto que no existe, llegás para cargar combustible y no hay. O sea, que no es fácil trabajar de presidente. Son múltiples decisiones que hay que tomar todo el tiempo. Nosotros nos encontramos en una situación muy, muy particular. El mundo baja sus costos primos en una economía muy relevante, no es en la finlandesa, es en la norteamericana. Empieza una discusión sobre la lista de precios en el mundo, en función de quién está más barato y más caro, en un espacio llamado globalización que se había iniciado con la caída del muro de Berlín, no porque uno diga empieza y termina, los procesos ni empiezan ni terminan, pero bueno, uno le va poniendo fecha para intentar. La caída del muro de Berlín terminó con el mundo de la Guerra Fría e inició el proceso de globalización. Y ese proceso de globalización, que tenía claros ganadores, entre ellos China, empieza a ser puesto en duda por los Estados Unidos, porque cuando obtiene la ganancia de productividad por la baja del precio de sus combustibles fósiles, sobre todo del gas, en términos, en orden de magnitud, Europa obtiene el gas más del doble de precio que lo tiene Estados Unidos, y Japón 3 veces. China es desconocido porque se lo vende Putin en un gasoducto. Hablan de 20 y pico, pero no se sabe. Lo que está seguro es que de ninguna manera el 2,50 millón de BTU, que es la unidad de medida de la industria manufacturera norteamericana. Ustedes piensen que cuando Galucho hizo el acuerdo con Chevron por Vaca Muerta, les garantizó 6,50. En el momento que Estados Unidos lo estaba consumiendo a 2,50. Repito, Galucho, envuelto en la bandera, como Falucho, pero no se tiró, hizo un acuerdo de 6,50 con Chevron. No hace tanto. Los que estaban acá lo tienen que haber leído en los medios. 8, 9 años. En ese momento estaba 2,50 en Estados Unidos. Imagínense a Roca. ¿Qué hace Roca? Dueño de Tenares. Bueno, ¿qué hace el acero argentino? La familia Roca. ¿Qué es el acero? Carbón que lo compramos de Brasil, hierro que lo compramos de Brasil, lo mete en una olla gigante que se llama alto horno y le mete energía, básicamente gas. El carbón compramos, somos tomadores de precio. Hierro, somos tomadores de precio. Por lo tanto, si queremos tener acero barato o competitivo para tener la UOM, porque si no, no tenemos país industrial. Si perdemos la UOM, perdemos ESMATA. Si tenemos el acero caro, muchachos, no podemos hacer ni esto. Muy bien, para eso necesito energía barata. Y nosotros se la empezamos a vender en el futuro, cuando un proyecto de inversión de acero es a 20 años. Se la vamos a vender por lo menos 2 veces de que él lo obtenía en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos él hacía acero con la mitad de precio de la energía que acá. Igual, compra el carbón, compra el hierro, pero la energía es muchísimo más barata. Entonces va y hace una planta en Estados Unidos. Sí, hizo una planta en Estados Unidos. ¿Con qué plata? Con la plata que le dio Chávez de la indemnización por haber nacionalizado Sidor. Esa es una discusión que también habrán visto. Chávez
le nacionaliza una empresa después de mucho tiempo, que el gobierno bla, bla, el gobierno argentino decía, che, pagale, al final le pagó, con esa plata algo trajo por acá y se la llevó a Estados Unidos, que es la fábrica que inaugura con Macri. Tampoco no hace tanto tiempo. Bueno, muchachos, si vos le vas a dar la energía cara, estamos en un problema, son inversiones de miles de millones. Como todo se va ordenando, tenemos que ordenarnos. Es muy interesante lo que pasó en la UOM hace 15 días atrás. La primera declaración de Furlan, el nuevo secretario general de la UOM, que decía que era kirchnerista, bueno, qué sé yo, dijo, yo quiero una Argentina industrial. ¿Por qué va a pelear la UOM? Por lo que peleó siempre, una Argentina industrial. Para tener una Argentina industrial tengo que tener energía barata, ¿eh? Si tengo energía cara, no tengo industria. Y esto es más interesante todavía. Nos están explicando que el combustible fósil, esto es la nafta, el gasoil, todo lo que usamos, está barato, igual que la electricidad, pero no me dan los costos. Y si yo antes dije que era costo, más margen el precio, no me dan los costos y me dicen que estamos caros. Es raro esto. Es muy raro, es un debate raro el del gobierno. Pero coincide en mi disciplina con la conceptualización de la escuela austríaca, que dice no hagamos más costos. Los socialdemócratas y los neoliberales no hacen costos. En nuestro gobierno el que hizo costos fuimos nosotros cuando recreamos la Secretaría de Comercio. Cuando me fui, Kicillof dejó de hacer costos. ¿Y por qué? Y porque es socialdemócrata. No, bueno, Moreno, venimos a hablar de economía. Y estamos hablando de economía. Lo que pasa es que estamos uniendo los distintos elementos que nos permiten comprender lo que está pasando. ¿Por qué Milei dice no hacemos costos? Y porque es la escuela austríaca. No necesito costos, necesito precios. Y la manera de que los precios bajen es por competencia. No, Moreno, pero la competencia, el lobo del hombre, ese es un concepto anglófilo. Nosotros somos hispanoamericanos, tenemos otra historia, creemos en la economía solidaria. ¿Cómo funciona? Bueno, son dos visiones distintas. Simplemente estamos transitando en esta conversación, mechando los conceptos de una disciplina que los tenemos que incorporar de alguna manera porque sirve en el debate y también sirve en lo que nos está pasando. Cuando Estados Unidos obtiene esta ganancia de competitividad para el año 2010, ya estaba en valor esto, o sea, esto es después de la crisis del 8 y ahí nos confunde, porque bajan los precios en el mundo, nosotros pensamos que por exceso de demanda, la crisis del 2008 en Estados Unidos, pero en realidad era que no era esta situación. Cuando se recuperan, nos vemos que en realidad lo que empieza, por exceso de oferta, que estaban bajando los precios, cuando se recupera y obtiene la normalidad del mundo, nos encontramos con que los precios no subían y era porque nos vimos la revolución energética norteamericana. Para el 2012 eso lo estábamos viendo con precisión. Ya el set de precios relativos, sobre todo los manufactureros, habían bajado y nosotros pensábamos que era por exceso de oferta y en realidad era porque ya estaba influyendo esta revolución energética norteamericana. Eso nos confundió lo que estaba pasando. Lo que se tiene que alinear es la política de esa ganancia de productividad en el mundo, y eso es lo que explica la irrupción de Trump, que hace algo muy parecido en términos económicos a lo que decíamos nosotros. Nosotros decíamos primero la Argentina, él dice primero Estados Unidos, él dice defendemos el trabajo argentino, él dice defendemos el trabajo norteamericano. Trump lo primero que hace, así como la caída del muro de Berlín terminó con la globalización, Trump termina con ese mundo global, terminó con la Guerra Fría, Trump termina con el mundo global. Se estaba discutiendo el acuerdo del Transpacífico, todos los países que eran bañados por el Pacífico van a estar en un espacio económico común. Trump termina con eso, cambia el NAFTA, termina con la Organización Mundial de Comercio. Todos los elementos constitutivos del viejo orden, ahora el viejo orden es el mundo global, Trump los cambia. Ustedes piensen que en ese momento Macri quería que ganara la señora Clinton. Muy interesante es que averigüen ustedes quién quería que ganara, Cristina y Alberto. Muy interesante eso.
¿Quién quería que ganara en el año 17 o el 16 en la elección norteamericana entre Clinton y Trump? ¿Qué quería Cristina y qué quería Alberto? Es interesante que lo busquemos. Si nos encontramos con que todos querían que ganara la Clinton, tenemos un lío bárbaro. Tenemos un lío. Si toda la política argentina quería que ganara Clinton, a menos que alguien me diga, no, nosotros queríamos que ganara. Bueno, es un lío. Porque esas confusiones nos llevan a decisiones erradas después. Por eso es muy complejo cuando tenemos un mal diagnóstico y obviamente después realizamos una mala prognosis. Trump trabajó, hizo lo que tenía que hacer, obviamente que cambió el mundo, y pierde las elecciones. La pregunta es si cuando pierde las elecciones con Biden es porque vuelve el viejo mundo, vuelve la globalización, o Biden gana, también con la clase dirigente norteamericana, aparte de todas las aristas, porque el núcleo duro de la política económica norteamericana, que era la confrontación financiera comercial con China, se va a mantener e incrementar. Y este es un detalle muy importante, porque el salto en las encuestas se da cuando Biden dice, yo no voy a cambiar esta confrontación con China. Lo que la voy a emprolijar, voy a hacer en lo discursivo. Los que analizamos la política norteamericana dijimos, sonamos, vienen los demócratas. Y si vienen los demócratas, se empieza a poner en marcha el músculo militar. A diferencia de lo que uno suele intuitivamente pensar, las bombas atómicas las tiraron los demócratas, no los republicanos. Y Braden acá, el famoso Braden Perón del 45, era un cuasi marxista, es lo que en Estados Unidos se llama liberal, no era un republicano. Porque uno asocia, no, miren, los muchachos demócratas son difíciles. Llegaron y tensionaron el mundo. Cuando tensionaron el mundo es que porque empezaron a poner en valor el músculo militar. Y tensionan el mundo contra los chinos. Y entonces, ¿por qué esta confrontación con los rusos en Ucrania? Y ahí hay otra discusión que me parece que es importante que abordemos como hipótesis. Si yo tengo energía barata y soy Estados Unidos, lo que no voy a querer es que Alemania y China tengan energía barata. El único proveedor confiable en el mundo de energía se llama Putin. Porque Medio Oriente, norte de África es imposible, siempre va a explotar una bomba. Ninguno de los dos, ni Estados Unidos ni Rusia, quieren que de Medio Oriente o el norte de África se hagan negocios a largo plazo. Negocio a largo plazo es energía, por definición. Siempre hay un lío, desde que yo, 12 años, 14 años, empezaste a leer los diarios, siempre, y va a seguir. Porque ese es el único lugar donde se podría abastecer al mundo con energía abundante y barata. Pero para eso tenés que hacer negocio de largo plazo. En el único lugar que hay negocio de largo plazo en energía es Rusia. A la Rusia no la quiere vender barata, y no se la vende barata ni a los chinos ni a los alemanes. Y hay una alianza de orden 1 con Estados Unidos. Estados Unidos recupera competitividad a partir de la energía barata, que la tiene, pero no quiere que vos la tengas. Medio Oriente lo descartamos, porque siempre hay un lío. El único es Putin, ahí no hay lío. Pero Putin tampoco quiere, no te la va a vender barata. Y ahí se arma una alianza que empieza a explicar la relación entre Putin y Trump. ¿Y qué está pasando en Ucrania? Y en Ucrania lo que está pasando es la definición de la primera medianera entre dos ganadores. En lo que pasa en Ucrania hoy es la confrontación de dos ganadores, Rusia y Estados Unidos, que obviamente deciden confrontar como siempre lo han hecho en territorio ajeno, no en territorio propio. Ni ponen la destrucción material ni ponen los muertos. El problema es la clase política ucraniana, que piensa que está en un sketch de Hollywood y piensa que la guerra, no, muchachos, esto es de verdad. Y aparte los norteamericanos prueban armas. Y el otro día descorcharon champán, le hundieron el buquecito. Ustedes imagínense, 2 misiles que debe ir a 2, 3, 4, 5 metros de altura del mar y que viaja a 350, 400 kilómetros, nadie sabe, y le pega. Está bien, un buque de casi 200 metros, pero hay que pegarle. Y no hay otro que pueda hacer eso que los norteamericanos, porque eso el problema no es
el fierro que va, es quién lo lleva, y lo llevan los satélites. Y nadie tiene esa capacidad más que los norteamericanos, menos arriba de Europa. Esto es obvio. Ahora, eso es una confrontación que se va dando por donde ponemos la medianera, que no es lo mismo que pensar son 100 metros para allá, 100 metros para acá, la medianera, en zonas de influencia, que pensar que eso es de verdad. No, ponemos el uniforme de combate y vamos a defender a los ucranianos. Miren, muchachos, que esto es una historia entre dos ganadores. Es la alianza de orden 1, que obviamente están discutiendo en el mundo los lugares de influencia. ¿Es la única medianera? No. Ahora falta la medianera más importante. ¿Que a dónde va la medianera más importante? A China. Porque Alemania ya está controlada. Europa continental ya está controlada. ¿Este es un problema serio? Sí. Los que tengan amigos alemanes hablan en estos términos, le miran la cara. Y seguramente tendrán. Che, pero yo estoy pensando esto. Y los alemanes ya, la Merkel, que hasta hace 90 días era Gardel y Lepera, ya está cuestionada por todos lados. Y bueno, esto es un tema. ¿Qué va a hacer la industria alemana? ¿Cómo sigue? Y la otra que había penetrado en la zona de confort de Estados Unidos son los chinos. Ahí hace falta otra medianera, que va a ir entre Taiwán y China continental. Ahora, a nadie se le ocurre invadir China. Entonces la pregunta es, ¿cómo domestican a China? Por más que tenga el 5G y los ingenieros y qué sé yo, y qué sé cuánto, esas cosas que escuchamos por ahí. Mire, hay dos vectores que son los que van a utilizar para domesticar a China. Uno es la energía, es obvio, ya lo venimos hablando. Y la otra es alimentos. Y ahí entramos nosotros. Esto es extremadamente grave. En el año, principio de los 80, década de los 80, presidente norteamericano llamado Reagan, decidió hacerle un embargo cerealero a la Unión Soviética. Esto parece la prehistoria, pero hace 40 años, muchachos, no es 42 años, no es una cosa. Dijo, el mundo no le vende más cereales a la Unión Soviética. Había fracasado la cosecha rusa de trigo, precisamente en Ucrania y esa zona. Vamos a hacer que los rusos pasen hambre, los soviéticos tienen que pasar hambre. No se le vende más cereales. Muy interesante, en ese momento en la Argentina gobernaba Videla y Martínez de Oz era el ministro de Economía. Si yo pregunto ahora, la lógica indicaría que Argentina se sumó a ese embargo. ¿Cómo no le va a hacer caso a Estados Unidos si gobernaba Videla y Martínez de Oz? Claro, cuando yo digo, mire que Argentina no se sumó a ese embargo, le dijo que no a ese embargo, le siguió vendiendo. Le dijo que no a Estados Unidos y le siguió vendiendo. La pregunta es si ahora la Argentina podría decir que no a la venta de soja a los chinos. Claro, ahí tenemos un lío, porque ya Malvinas no es la vieja Malvinas, y hay un eje militar que es Ascensión Malvinas. Busquen Ascensión en el mapa, ahí terminó sus días Napoleón, busquen ahí y unan con Malvinas y buscan por ahí un acuerdo de defensa mutuo que hicieron los australianos, lo hizo Inglaterra en el Commonwealth, pero obviamente con Australia como eje, Ascensión Malvinas con los norteamericanos. Porque ese es el espacio de defensa del Atlántico Sur y del Pacífico. Y la confrontación tiene base en Australia, obviamente con los norteamericanos y los británicos atrás. Pero eso nos impacta directo. Primero ya no tenemos ni los barcos para llevar. Pero en todo caso tendrían que pasar por ahí. Al pasar por ahí va a haber ejercicios misilísticos, cosas. Claro, eso pega directamente en la oligarquía argentina. Los dueños de las tierras en la zona núcleo de la Pampa Húmeda empiezan a tener un problema muy serio, porque soja y maíz, si no compran los chinos, ¿cuánto vale? Tengo un problema yo también, porque yo planteo el pago de la deuda con la renta extraordinaria de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, mientras la soja cueste arriba de 300, 350 dólares. Cuando cuesta 200, ¿y cuánto costaría la soja si dejan de comprar los chinos? Esta hipótesis nosotros la venimos manifestando desde el año pasado. Miren que esto viene así, esto va a ir creciendo, no es que decimos, esto no era una joda lo de los rusos juntando soldados en Ucrania, no era que esto era de verdad. Había que entender lo que estaba pasando y lo que está en juego. Pero también decimos, guarda, porque si el triunfo sobre China no va a ser militar porque es imposible invadir China,
y va a ser económico, comercial y financiero, la manera de rendirse de los chinos va a ser que empieza a modificarse la estructura de mando al interior de China. Hasta hace algunas semanas atrás, Xi Jinping, el presidente chino, era el nuevo Mao. Presidente del Congreso del Partido Comunista, presidente del partido, presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente de la República, y qué sé yo, el obispo también superior de China, todo lo que quieran. Ahora resulta que ya empezaron los conflictos en Shanghái y ya salió un artículo del New York Times la semana pasada, que acá lo reprodujo La Nación, diciendo, guarda que no está garantizado la continuidad de Xi. Porque empieza a haber problemas. Lógico, la manera que van a tener los chinos de adecuarse a la nueva realidad es cambiando su estructura. No, este se equivocó, se terminó. La pregunta es si Mao tenía razón. Si Mao tenía razón con la revolución cultural, no era esta China. Eran todos vestiditos iguales y comiendo pasto. No comiendo carne, esto, aquello, todo comiendo... Bueno, hay que empezar a estudiar las tesis de la revolución cultural de Mao. Capaz que Mao, de la misma manera que el Papa se dio cuenta, dice, mira, hay un sobreconsumo que el mundo no aguanta y si no tiene que ser muy desigual. Muy desigual, para que algunos chinos coman carne, algunos, no todos. Y esto de pensar que podemos tener estabilidad sin darle ahora carne a los que ya comen carne en China y se visten distinto, y hay que ver. Ahora, para esa China hay que venderle a Estados Unidos. No alcanza lo que le vendemos a la Argentina, hay que venderle a Estados Unidos y a Europa, a través de la ruta de la seda. Ahora resulta que no se habla más de la ruta de la seda. Empezaron algunas bombas a explotar y la ruta de la seda, ni los chinos hablan ya de la ruta de la seda. Pero ¿cómo? ¿No era el futuro? No era que había que unirse, que ya el mundo era... Claro, ese era el mundo global. El mundo global que llevaba al presidente chino a defender ese mundo global en Davos, en el mismo lugar donde fue Macri y Massa, cuando asumieron, allá en el año 16, fueron los dos de la mano allá, y que nosotros dijimos, ¿qué van a hacer a Davos? Donde Macri dijo, acá está el presidente del futuro, del presidente del partido de la oposición, y dijo, acá está Massa, que va a ser el presidente del partido justicialista, y pegamos unos gritos nosotros de loco acá. Bueno, esa misma Davos, el que la defendió 2 veces seguidas fue Xi Jinping. El que le dijo a Biden, pero en vez de comprarle a los chinos, ¿por qué no nos compran a nosotros? Lo único que tienen que hacer es inversiones en este país. Industrializamos este país y le vamos a vender a ustedes los productos que ahora le venden los chinos. Y aparte, yo dejo de tener problemas sociales. Ese fue el presidente mexicano. Extraordinario. En la última reunión de los 3 amigos, que es Canadá, Estados Unidos, así se llaman, se encuentran en Washington, AMLO le dijo, mire, párenle de comprar a los chinos, compren en México, hagan las fábricas en México, bajamos la desocupación, subimos el salario real y termínenla de comprarle a los chinos, que lo único que hacen es complicar el mundo. Bueno, esto es interesante lo que está. AMLO está entendiendo cómo viene la bala. Está entendiendo, dice, mire, tengo todo el sur de México para esto. Vamos ordenando. Entre paréntesis, Trump firmó el NAFTA con los mexicanos, el nuevo NAFTA, le cambió el nombre. Una de las cláusulas es que los obreros de la industria automotriz mexicana en el lapso de 5 años tenían que ganar igual que los norteamericanos. Imagínense quién es el ídolo de los obreros mexicanos, ¿no? No es Zapata, muchacho, el que dijo, y si no me pones los salarios igual que los norteamericanos, no podés entrar más autos. Los autos mexicanos no van a Estados Unidos. ¿Está bien o está mal eso? No, está bien. Si nosotros estamos para que los trabajadores ganen más, no para que ganen menos. Bueno, al menos en estas facultades, ¿no? En la mía también debería ser así, pero hay algunos muchachos que se resisten. Pero yo supongo que acá no. Supongo que acá todos queremos una distribución justa del ingreso. Entonces lo que fue a hacer Trump a México estuvo bien. Era impensable que un norteamericano dijera eso. En el esquema anterior, en el esquema actual, esto ya no es tan así. Porque vienen las determinadas zonas de influencia de los países que están garantizando su hegemonía en el mundo por algunos años.
Si no son los chinos los ganadores, tenemos un problema en nuestras relaciones internacionales con mucho de la clase política argentina, que están pensando que los chinos son los ganadores. Ojo que si no son los ganadores tenemos un lío bárbaro, porque después se va a repartir la Antártida. Todo esto que conté es porque en el próximo lustro quizás se reparta la Antártida. Y a su vez tenemos los hermanos chilenos, que la mitad de la clase política chilena está diciendo que hay que rediscutir la Patagonia, porque cuando la discutieron con nosotros ellos estaban distraídos en la guerra con Perú. Todo esto está pasando todo al mismo tiempo. Fíjense cómo nos vamos angustiando y todavía no hablamos de Alberto. Ni voy a hablar. Conclusión, para ir cerrando. Tenemos un mundo que, de nuestra humilde opinión, y esto solamente son hipótesis de trabajo, después ustedes, es parte de su deber como estudiantes ir viendo si esto es serio o no es serio. El problema es que para esto hay que leer los diarios, y hay que leerlos, no hay alternativa. Hay que leer los diarios porque la historia se escribe en los medios de comunicación, después vendrán los libros, pero ya es tarde. Los libros vienen para explicar, ahora lo estamos construyendo, ahora estamos haciendo política. Estamos estudiando pero construyendo la prognosis. Mire, nosotros tenemos una relación de intercambio que no es muy robusta, pero la venta de alimentos es relevante, porque los alimentos que vendemos, sobre todo en los últimos meses, han tenido un crecimiento de su precio vis a vis los manufactureros muy importante. Soja, maíz, trigo, carne, leche. Casi están en el punto donde nos obligó al gobierno anterior peronista a recrear la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio no fue un hecho virtuoso de nuestro gobierno, Cuando yo planteo hacer la Secretaría de Comercio es porque estamos en problemas. Si no, tenemos un lío bárbaro. Pensamos que fue virtuosa la creación de la Secretaría de Comercio. Fue producto de los defectos de nuestro modelo de acumulación. De la misma manera que cuando recreamos la Secretaría de Comercio Exterior. Es porque tenemos problemas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pues si no venimos y decimos, no, nosotros teníamos claro que íbamos a hacer un satélite en el año 97. Yo digo, no, miren muchachos, la verdad es que cuando Kirchner llegó al gobierno tenía pero muchísimas más dudas que certezas. Se lo digo porque estaba ahí, pero muchísimas más dudas. Eso de pensar de que llegamos con un... Eso son todas tonterías que no sé de dónde salieron. ¿Está bien? Muchísimas más dudas que certezas. Lo que pasa es que era un grupo de compañeros y compañeras con ideas comunes, y las ideas comunes salen de algo que se llama doctrina. Por eso no es menor la doctrina. La doctrina lo que te permite es más o menos saber que si estirás el brazo para un taxi, y más o menos, y que te parás en un lugarcito y está la parada de colectivo, que si está el semáforo rojo no cruzás, si está verde para vos cruzás, y así. Eso es la doctrina, un diálogo común de gente que no se conocía. Hicimos un gobierno, pero no porque se sabía, no porque estaba la hoja de ruta, eso no, son tonterías que no sé de dónde salieron. Pero lo fuimos construyendo. El diagnóstico hacia dónde íbamos era más o menos acertado, sabiendo el mundo. Imagínense lo que hubiese sido el gobierno de Kirchner con Trump en el gobierno, hubiese sido extraordinario. O sea, a nosotros cuando tuvimos que armar la Secretaría de Comercio y la de Comercio Exterior, el mundo nos hizo un juicio. Europa, Estados Unidos y Japón. Si hubiese estado Trump, no. O sea, nos hubiese sido muchísimo más fácil manejar la economía argentina con Trump. Yo no sé por qué querían que ganara la Clinton. Es una cosa rara de lo nuestro. En vez de defender el interés nacional, no se entiende muy bien desde dónde abordamos la política argentina. A ver si abordamos la política argentina desde el lugar de que lo que le hace bien a los chinos le sirve al mundo. Tenemos un lío bárbaro, a mí no me sumen ahí. Nosotros somos la celeste y blanca, nosotros somos otra cosa. Lo que le sirve a los chinos, que le sirva. Pero yo miro la política argentina desde el interés nacional. Y desde ahí el peronismo enseña a mirarla. Y nosotros fuimos un gobierno que defendió ante todo el interés nacional. Esto no tengan ninguna duda. El interés nacional primero
y después siempre miramos la sociedad de abajo para arriba, que es lo que no. Si beneficia a los humildes, beneficia a los trabajadores, se toma la decisión. Si no, no se toma. Primero el interés nacional y después los sectores populares. Ahí no se van a equivocar nunca. El que de acá llegue a presidente, acuérdese de esto. Primero la Argentina, después los sectores humildes, no se equivocan nunca. Después lo putean los diarios, todo lo que pasa. Pero eso es otra discusión. Eso es otra manera de ver la cosa. Muy bien. Llegado a este punto, nosotros tenemos que resolver cómo seguimos. Lo primero es el debate público. Necesitamos en el debate público que estos temas se instalen. Porque si no se da por sentado que los chinos son los ganadores. Y yo vengo acá a decir, mire, los chinos son los perdedores. No lo digo, lo escribí hoy en el artículo de los lunes que saco habitualmente en un diario que se lee poco, lo leen los 10.000 que lo tienen que leer, que es VAE. ¿Está bien? Pero los chinos, lo digo, los chinos son los perdedores. Alemania son los perdedores, no son los ganadores. Esta alianza entre los rusos y los chinos es una alianza secundaria. La alianza de orden 1 es entre Rusia y Estados Unidos, por lo que acabo de contar, y están discutiendo las medianeras. Desde ahí, las Malvinas tienen ahora una relevancia distinta, porque hacen parte del eje militar de confrontación contra los chinos. Y ahí también tenemos un lío muy grande, porque después es la expansión sobre la Antártida y lo que nos puede pasar con los chilenos también, que obviamente tienen sus reclamos. De hecho, cuando vino el presidente chileno dijo, está todo muy bien, pero en el sur tenemos una diferencia, vamos a ver cómo la saldamos. ¿Está bien? Este tema es lo que nos permite a nosotros abordar seriamente nuestro modelo de desarrollo. Si nosotros no tenemos un modelo de desarrollo, la Argentina va a tener una desocupación al alza, de la misma manera que va a tener pobreza y obviamente la marginación de la fuerza de trabajo al alza, con lo que ello trae aparejado en términos sociales. Nuestro modelo de desarrollo solo es posible si se inserta en un mundo que entendemos. En un mundo que no entendemos es muy difícil, porque vamos a quedar mal alineados. Este mundo que viene enfrenta desafíos, por eso retomo lo de la UOM. Cuando la socialdemocracia y el neoliberalismo desechan la Argentina industrial, a mí me tocó ir a programas en la televisión, en IP, un canal por ahí dice, no, pero Moreno, eso de la Argentina industrial, eso se terminó, la Argentina es postindustrial. Y algunos ministros de acá me ha tocado discutirlo en su momento, no tienen una imagen de una Argentina industrial. Por eso es muy importante, ustedes piensen que había 4 candidatos para 3 cargos en la UOM, en la CGT. Se iba a elegir un triunviro y había 4 candidatos. El que quedó afuera fue el de la UOM. Imagínense que en mi época, donde Lorenzo Miguel era el que ordenaba, era imposible. ¿Está bien? Ahora dejaron afuera el de la UOM. O sea que la CGT estaba pensando en una Argentina postindustrial, pero cambió la UOM. Y el que vino dijo, quiero una Argentina industrial. Es interesante lo que empieza a pasar. Más allá de lo que puedan pensar, empiezan a pasar cosas donde los gremios industriales vuelven a la CGT y hay un oxígeno distinto, que no tiene nada que ver con eso de la economía popular, porque para un peronista solo hay una sola clase de economía, la popular. Nosotros no hicimos economía gorila cuando estuvimos en el gobierno. Hacíamos economía popular. Para un peronista solo hay una sola clase de economía, siempre es popular. Estamos hablando si vamos a industrializar o no el país. Es interesante esto, porque quizá aparezca un sendero de industrialización de la Argentina en la región, porque están dadas las condiciones para que esto se pueda dar. Para eso hay que entenderlo. E incluso la relación con Brasil, porque con Brasil no somos economías complementarias, somos economías competitivas. Bueno, eso tensa, no somos Alemania y Francia que son competitivos, uno hace auto, el otro hace vino, no, como era la propaganda, los franceses hacen mucho más que eso, pero acá somos economías competitivas. Tenemos que reordenar y nos aparece de ahí nuevamente Hispanoamérica como territorio natural e incluso la posibilidad de volver a incorporar a México en el territorio hispanoamericano. No hablo de iberoamericano, hablo de hispanoamericano. Esto es interesante que lo reflexionemos.
al menos en el debate público. Nos queda el interrogante de qué pasa con China. La magia de la política es que cuando uno genera acciones de prognosis, el tiempo define si acertaste o no acertaste. Esto que estamos hablando es de corto plazo, no estamos hablando, ni siquiera estamos hablando en potencial, estamos hablando afirmando. Miren, para nosotros es así. Es muy interesante, porque también nos permite seleccionar la dirigencia política. De aquellos que acierten en su prognosis, los seguimos escuchando. Si no aciertan, muchachos, ya está. Porque la selección de la dirigencia política es cruel, pero es la que es. Alberto no fue sometido al proceso de selección de la crueldad de la política. No habló, no explicó, no dijo nada. Nos enteramos cómo eran después. En mi caso no, porque lo conozco hace 30 años. Bueno, el proceso de selección de la política es cruel, pero habilita este proceso de selección a que queden los que van acertando, y así se construyen los países. Perón quedó porque acertó. Los que aciertan continúan, los que no aciertan, y obviamente tienen que ir al anonimato, que también es muy bueno. Y los que no quieran decir un sendero preciso, mírenlo con desconfianza, porque esos son los que pueden estar en cualquier lugar. Si yo cuando vengo y hablo no digo, bueno, entonces me da lo mismo y después voy a decir, no, muchachos, esto también es una manera de hacer política muy extraña, lo políticamente correcto, entonces no digo nada. Mire, es un momento muy interesante lo que está pasando en la Argentina. Yo solamente vine a dar unos elementos para incentivar el debate. Si tenemos o no tenemos razón, lo vamos a saber en los próximos meses. Pero me da la sensación que por donde estamos diciendo, por ahí canta Garay. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas. ¿Querés? A ver, ¿se escucha? A ver si se escucha. Guillermo, gracias por la charla, estuvo muy buena. Te quería preguntar para vos qué tenía que hacer Argentina en el contexto de la crisis ucraniano-rusa y cómo la podía usar a su favor, porque vemos que tanto oposición como oficialismo están teniendo visiones parecidas sobre un tema geopolítico bastante complejo. Quería saber tu opinión sobre el tema. Si nosotros tenemos razón y es el trazo de la medianera, lo que va a terminar pasando, nosotros esto lo dijimos hace como 45 días, va a terminar una Ucrania del este y una Ucrania del oeste, que hay que ver si no es el desembarco norteamericano en la Ucrania del oeste y la vuelta de Estados Unidos a Europa. Europa desafió a Estados Unidos en la segunda invasión a Irak cuando no lo acompañó. Acompañó a Bush padre, pero no acompañó a Bush hijo. Y aparte desafió al mercado norteamericano con sus productos y haciéndole trampa. Vos te acordás del tema de la Volkswagen y los motores que contaminaban y que cuando le hacían los análisis estaba todo truchado el soft. Eso le costó a los alemanes 10.000 puestos de trabajo en la industria automotriz, que es prácticamente todo lo que tiene la Argentina. Para ellos fue, bueno, tienen 200 y pico de mil, pero son 10.000, ¿está bien? En este tema, por eso te estoy diciendo, depende cómo termine Estados Unidos y si vuelve a hacer un pie en Europa. Lo de Ucrania es complicado. La clase dirigente ucraniana debería al menos evaluar esta hipótesis y ver cómo resuelve el interés nacional desde aquí. Para la Argentina lo relevante es la otra medianera, es lo de China. Esa es la medianera donde tenemos que prestar atención. Eso tiene impacto en nuestro comercio exterior. Cuando conté lo de Reagan y la Unión Soviética es porque se puede volver a repetir y esta vez no podés desafiar. No hay manera. Y sobre todo
porque es el impacto sobre la Patagonia y la Antártida en función de la densidad nacional que tengamos. El Papa hace muchos años, ya desde que asumió en el 13, habla de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Esta es otra cuota, ¿no? Una cuota compleja, pero es otra cuota. Y yo empecé y se menciona la batalla de obligado porque son las batallas por los puestos de trabajo. El pueblo que tiene una baja tasa de desocupación continúa y el que tiene una alta tasa de desocupación se disgrega. Y la palabra disgregación no hay que tenerle miedo, o sea, en sectores del establishment argentino se discute la disgregación nacional. De hecho, después de las elecciones del 15, del 19, lo que aparece en La Nación es un artículo de este muchacho Fernando Iglesias, y La Nación le hace la caricatura con la Argentina como si fuera la bandera de Boca, de la camiseta de Boca, hace azul, amarillo y azul, y dice lo que sirve es lo amarillo, que es Capital, Córdoba, Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Dice, está la Argentina que trabaja y esta la Argentina que vive. ¿Está bien? Lo de Cornejo siendo presidente del Partido Radical, hablando de Mendoza Libre, no es un tema. La densidad nacional es lo que te garantiza la cohesión. Bueno, pero eso te lo garantiza que estés en condiciones de terminar con la indigencia, llevar a su mínimo la pobreza, una baja tasa de desocupación, que avance la felicidad en nuestro pueblo. Eso es lo que estamos discutiendo, si no todo lo demás es un lío. Contigo pan y cebolla es muy difícil. Me parece que lo que tenemos que ver es cómo enfocamos el tema geopolítico pensando la segunda medianera. Si yo estoy equivocado y vuelve el mundo global y patatí y patatán, y bueno, volverás a elegir un presidente que dice que su virtuosismo es tener una cabeza europea y que a él le gustaría ser como los franceses y que se autopercibe exitoso. Y si no, vas a tener que elegir el que diga, mire muchachos, la celeste y blanca, esto viene así, viene complicado, vamos por acá, que yo tendrá que elegir a alguien parecido a lo que el pueblo argentino supo elegir. Ahora, estamos complicados con eso, ¿no? Porque este gobierno está irradiando su fracaso al conjunto del pensamiento popular, al conjunto, ¿no? Sobre todo está poniendo en tela de juicio la representación de los humildes. Incluso hay sectores muy humildes que están votando a Milei, que tiene otra lógica, no lo vamos a discutir acá, pero el peronismo vino a la patria a representar a los sectores humildes. El problema es que se quedan los sectores humildes sin representación. Para los sectores medios, los sectores altos, hay otros partidos. Esto también está en discusión, pero ahora esa cohesión, mantener la cohesión de la patria con 40, 50%, 30% de pobres, que es más o menos lo que la macroeconomía socialdemócrata te da, para la Argentina, y va a ser difícil. En Brasil lo pueden hacer. O sea, se mantiene la cohesión en Brasil, por ahora al menos, y en Chile también. En la Argentina, y yo tengo mis dudas, que una Argentina 70-30, digamos, 70 arriba del barco, 30 abajo, se pueda mantener. Quizá lo consigue. Pero yo preferiría, por los orígenes, que hagamos una Argentina para todos. Esta es la idea. Ahora, eso depende de que entiendas con precisión lo que está pasando en el mundo. Por eso la charla estuvo dirigida al mundo. No hay muchos que se paran a decir, mire que los chinos son los perdedores, ni de un lado ni del otro, ni los que hacen negocios. O sea, la sociedad rural hoy está preocupada cuando me escucha esto. Yo hice una charla el otro día en Pergamino diciendo estas cosas y los muchachos se quedan, ¿está bien? Porque la hectárea vale 20.000, 18.000, 17.000 dólares mientras los chinos compren. Cuando dejan de comprar, yo cuando llegué al gobierno la hectárea estaba a 3.000 dólares en la zona núcleo, lo que después llegó a 17 cuando me estaba yendo. O sea que eso tiene que ver con la soja a 600, no con la soja a 200. ¿Se entiende lo que digo, no? Bueno. Así que ellos también van a tener que analizar esta. Mira, tanto La Nación y en alguna menor medida Clarín, en algunos de sus artículos empiezan a plantear la integración nacional, pero defendiéndola. El que le sale a discutir a Cornejo lo de Mendoza Libre es escribano en La Nación, es el único que se atrevió a hacerle un artículo a Cornejo.
Dijo desde Godoy Cruz a Cornejo, hizo un artículo de una página completa de la época que todavía lo hacían Sábana, que salía sábado y domingo Sábana. Ese es interesante. Después la política de esto no habla, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a Cornejo que tal cosa? Bueno, me parece que este debate sobre la correcta una inserción internacional inteligente de la Argentina, las 3 sí, está en el ABC de lo que tenemos que hacer y depende de todos nosotros. Me parece que lo central, más que Ucrania, es esto que estábamos diciendo de China. Guillermo, buenas tardes, gracias por la charla. Tengo 2 preguntas de coyuntura nacional. La primera, con respecto a esto que dijo, de que se está creando una Argentina donde hay ciertos sectores que creen que puede ser viable una Argentina con 70% de la población adentro y 30% afuera. Y nosotros los peronistas, la doctrina nos enseña que, nada, que no existe una pobreza estructural porque la podemos transformar a través de políticas estatales, de políticas que benefician al sector popular. Si usted cree que la coyuntura actual y esta lectura que hacen ciertos sectores pueden devenir en una Argentina futuro que tenga una pobreza estructural en nuestro territorio, esa es la primera. Y la segunda, como militante político, consultar cuál es su visión al respecto de los movimientos sociales y muchas veces la utilización que hacen de los recursos que disponen a través de los planes sociales para ejercer política a través de la necesidad que a veces posee la gente en los sectores populares, entendiendo nuevamente desde nuestra doctrina que dice que solo existe una clase de hombre que es la que trabaja. Nada más, muchas gracias. Sí, si le erramos el vizcachazo, que hace rato que le venimos errando, no hay duda que lo circunstancial se puede transformar en estructural. Más es el modelo. El modelo de exportación de energía que tiene el ministro de Producción en la cabeza es un modelo que se complementa con una pobreza estructural que está asistida por los movimientos sociales. Esta es, cuando vos decís pobreza estructural es porque el sistema no alcanza para todos. En todo caso, puede ser que algunos de los que están en el sector de la pobreza dejen de serlo, pero cae otro. Entonces, el nivel siempre pasa a ser el mismo. Esto como una postilla. En algún momento, algunos de los dirigentes de los movimientos sociales me vinieron a ver por el tema de los ni, ¿viste? Ni trabajan ni estudian. Fíjense lo que puede acontecer, porque eso se transformó como en un discurso público muy importante por parte de esos dirigentes. Y eso arranca de un error de la lectura del hecho estadístico. Muy simple, pero alguien te lo tiene que explicar. Vos cada vez que haces una onda de la EPH, porque de eso viene la encuesta permanente de hogares, siempre te aparece el que ni estudia ni trabaja. Pero lo que te tenías que dar cuenta que no siempre era el mismo. O sea, vos siempre tenés un segmento que no estudia ni trabaja, incluso atestable en términos de cantidad de habitantes, pero no son los mismos. Entonces, al no ser los mismos, no hay posibilidad de darse una política, porque por ahí a los 2 o 3 meses, eso llevó a un error de asignación de partidas. Pues si vamos a impactar a los niní, ¿y cómo lo vas a impactar si son siempre distintos? Es un absurdo. A veces la falta de conocimiento te lleva... Por eso el formarse es muy importante. Nosotros los peronistas planteamos que la pobreza y la indigencia es circunstancial. Depende de las políticas que vos te des en términos económicos y del modelo de desarrollo que acabe con la pobreza y obviamente. En eso es muy importante... ¿Cuál es el modelo de desarrollo peronista? Nosotros vamos con un grupo de economistas, lo estamos terminando, se va a presentar. Yo creo que finalmente, en términos económicos, no políticos, van a quedar 3 grandes espacios.
el espacio de Melconian, que obviamente está haciendo el caminito de Cavallo con la Fundación Mediterránea y toda esa historia. Cuando le preguntan cuál es tu plan económico y para quién, Melconian dice, es este plan económico para el futuro gobierno, no importa cuál. Pero a Cavallo le dio resultado, porque fue ministro de Economía de Menem y del progresismo, ¿no? O sea, fue neoliberal y socialdemócrata el mismo ministro de Economía. Entonces la Fundación Mediterránea se plantea un espacio económico como pensamiento para lo que venga, cualquiera sea lo que venga. O sea, finalmente lo que ordena es la economía y la política es un detalle, no importa si es Cristina, Macri. Finalmente no hay diferencia entre Macri y Alberto en términos de política, son intercambiables, digamos. Guzmán podría haber sido el primer ministro de Economía de Macri y Pratgay podría haber sido el primer ministro de Economía de Alberto. El que mejor habló de Pratgay fue Alberto cuando lo eligió Macri, así que son intercambiables. Entonces dice, nosotros hacemos el esquema económico para el gobierno que venga, cualquier sea ese, en todo caso serán matices. Hay otro espacio económico que es el de Milei, eso no hay duda. Él tiene un esquema conceptual que lo está explicando de manera muy superior a que lo explicaba Alzogaray. Alzogaray se decía liberal, pero era neoliberal, pero no lo sabía explicar. Todavía estaba, Milei lo sabe explicar, después veremos cómo evoluciona, la etapa que yo digo que está enamorada del amor, pero hay un esquema económico atrás y después va a estar el esquema económico peronista, querés llamarlo nacional popular, llamarlo como quiera. Va a haber esos tres espacios económicos. Y por eso el debate, que cada espacio económico está asociado a una geopolítica distinta. La de, obviamente, la globalización tiene que ver con la de Melconian, y la nuestra tiene que ver con este resurgir de los espacios ya integrados, pero desde la concepción de patria. Milei tiene un lío en eso, porque habla bien de Trump, cuando fue el que destruyó la globalización. O sea, Trump destruye el modelo austríaco en el mundo, que es la globalización, pero él dice que Trump tiene un lío. Eso van a tener que ordenarlo. Finalmente, esos tres espacios económicos son los que van a reflexionar y donde nosotros vamos a tener que hacer nuestra política, y el debate va a ser muy importante. A medida que se agudice la situación, el debate económico va a ser el que va a estar en la palestra. Ahí se van a estar lo que te van a decir, miren muchachos, ustedes terminan con un 70-30 al estilo brasilero, al estilo chileno, que lo pudieron hacer porque por allá no pasó Perón ni Eva, ¿está bien? Lo de Lula también, mire, lo venimos diciendo, no queremos ser autorreferenciales, pero de la misma manera que dijimos que Boric iba a tener un ministro de Economía neoliberal, y lo tiene, porque el que puso, lo mismo le pasa a Lula, terminó eligiendo de vice a un muchacho que viene de otro lado, y es vice y le da la política económica, que ya se la había dado antes, porque vos lo que tenés que cambiar es el patrón de acumulación de capital, y para eso tenés que ir a la profundidad de la estructura económica. No es una bolsa de comida. Por eso nosotros desde el modelo económico peronista decimos la próxima distribución del ingreso tiene que ser 60-40 a favor de los trabajadores. Y explicamos cómo el modo de producción capitalista te permite una distribución 60-40. Y por eso ponemos el componente de renta de propiedad y decimos, las empresas hoy en manos del Estado no tienen por qué estar en manos del Estado. Cuando pusieron en manos del Estado pusieron a Galucho, désela al confederal de la CGT. Y que ellos pongan el precio de la energía. Si los trabajadores necesitan tener la energía barata para tener gremios industriales, bueno, y entonces démosle, ¿de qué me sirve que Kicillof esté en el directorio de una compañía? ¿Cuál es la gracia de eso? Déjenlo en manos, tampoco en manos del sindicato del área, porque si no se te arma un lío bárbaro, ¿viste? Por eso digo del confederal, vos tenés que cambiar la estructura económica argentina. Si hoy YPF, fabricaciones militares, parte de aerolínea, la ponés en manos del confederal, vos lo que hacés es cambiar la acumulación. Y la renta de esas empresas en manos repartida entre los trabajadores, el ingreso de los trabajadores no solo es sueldo y salario, sino que pasa a ser renta de propiedad. Después te saltan los marxistas porque te dicen, no viejo, pero la propiedad tiene que estar. Bueno, nosotros no somos marxistas, nosotros creemos en la iniciativa privada. Crees en la iniciativa privada en la medida en que los sindicatos también hacen parte del espacio privado, ¿está bien? No hacen parte del espacio público. Ahí se arman. Hay un problema de concepciones y por eso volvemos a hablar de la doctrina,
porque esto es lo que te permite articular el espacio conceptual. ¿Está bien? Nosotros siempre dijimos ni yanqui ni marxista, ninguno de los dos. Nosotros somos la tercera opción. En la tercera opción, la manera de avanzar avanzando sobre el 50-50 de Perón y que la tecnología te permite un 60-40, es que las empresas en manos del Estado pasen a ser propiedad del confederal. Nosotros hicimos la modificación de la ley del mercado de capitales con Marta un fin de semana, y Macri se dio cuenta tarde y la cambió, pero creo que en el 17 y 18, y ahí habilitábamos a que los sindicatos pudieran trabajar en el mercado de capitales. Entonces, ustedes imagínense la UOM en condiciones de administrar centralizadamente las acciones que pertenecen a los trabajadores de la UOM, y que no hay ningún problema en que una parte de esa parte sea de YPF, o sea la que hace la Zanja en el Paraná, o sea Aerolíneas Argentinas, y la cantidad de empresas, ¿cuál es esta historia de dárselas a Kicillof? ¿Por qué esta historia del Estado, el Estado? ¿De dónde salió que estos muchachos saben algo? Se la tenemos que dar a los trabajadores. ¿Por qué van a pensar? ¿Pero de dónde salió esta tontería de pensar que un muchacho que llega, que lo que administró fue un café en su vida y lo quebró, puede estar administrando una empresa? Pero es una cosa disparatada. De los que toman decisiones también, de los que toman decisiones también. Cuento lo del mercado de capitales porque fue muy interesante. Quedó ahí, lo pusimos en un artículo, se aprobó. Ustedes imagínense el movimiento obrero organizado administrando las acciones, el flujo de ahorro privado a través del mercado de capitales. Es extraordinario, porque aparte estamos hablando de propiedad, de propiedad de los medios de producción en manos de las organizaciones de los trabajadores, no en manos individuales, porque en manos individuales eso es las 3P que hizo Menem. Estoy hablando fortificando el movimiento obrero, porque finalmente nosotros lo que decimos los peronistas es que vamos a fortificar las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Bueno, los sindicatos, bien, eso incluso penetra incluso en el tema de la salud y en otros también. Bueno, esta es la visión peronista. A partir del 14 la cosa cambió. Yo el otro día hicieron los videos unos compañeros, en el discurso de Cristina mencionó en 30 minutos, 29 minutos, 18 veces la palabra Estado. Innecesario, innecesario, si nosotros somos un gobierno esclavo de un pueblo libre, no, porque aparte termina siendo el Estado el responsable de la pobreza, porque si no resuelve la pobreza es culpa del Estado. Bueno, esto, conclusión. Cuando llegamos al gobierno los movimientos sociales estaban en alza, porque era la lógica pero cuando nos fuimos del gobierno, ¿está bien? Nosotros queremos empresas sólidas y un movimiento sólido y organizado, y el Estado administrando el bien común. Pero esa es la comunidad organizada del peronismo, y así se vamos. Sorprendentemente hay cierta aquiescencia de los sectores empresarios en acompañar esto, pero bueno, tendrá que ver con la política y con batallar. Y después de este gobierno no es fácil plantarte acá y decir que sos peronista, porque te salpica toda esta porquería, pero bueno, traté que aguantar. Seguimos siendo la doctrina que ilumina desde nuestra humilde verdad. Después la sometemos al juicio de las mayorías y minorías como corresponde. Profesora, muchas gracias. Bueno, va a tomar el micrófono la directora de la carrera, jefe. Bueno, saco para que se escuche bien. Agradecer muchísimo la posibilidad de escucharte, la verdad que bueno, es una propuesta que Marta siempre acerca todos los cuatrimestres, cada vez que puede. Es así, pero la verdad es que nosotros creemos en que la universidad pública tiene que estar en diálogo permanente con los actores, con los sujetos, con los hombres y mujeres que construyen la política y las decisiones todos los días. Así que un placer encontrarte acá. El librito que te entregamos es un librito que resume nuestras jornadas del año 2019, cuando, bueno, todavía estábamos, cuando las empezamos a pensar en pleno macrismo, y entendimos que nuestro aporte en ese contexto podía ser qué se pensaba desde el trabajo social en relación a esa realidad que nos estaba tocando vivir. Así que por ahí anda, ojalá te guste y lo compartas. Gracias a todos y a todas.